Y continuando con Visión a la Verdad, vamos a analizar sobre un actor que está marcando silenciosamente el rumbo del país, como es la Corte Constitucional. Sus fallos ya están definiendo incluso hasta la elección de leyes y hasta la gobernabilidad de la misma. Es por ello que hemos invitado a Francisco Icaza, un especialista en derecho, para analizar las decisiones que está tomando la Corte Constitucional en la democracia y en el futuro político del Ecuador. Porque estamos o no estamos al frente de un árbitro jurídico o al frente de un árbitro con un poder político disfrazado de toga, es una gran pregunta que me he realizado en las últimas 12 horas, más porque hoy se van a generar marchas y este nombre va a estar en la palestra pública nacional. Francisco, un gusto saludarte. Quien te habla, Tanya Zambrano, de los estudios de Radiovisión Manaví, acá en la ciudad de Manta. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar este espacio de diálogo. Muy buenos días, Tanya, muchísimas gracias por la invitación. Estimados radioescuchas de la hermosa ciudad de Manta, pues aquí estoy por vuestra invitación y presto pues a responder todas sus inquietudes y discutir este tema tan relevante que prácticamente está perfilando el futuro y presente político del Ecuador, ¿no? Así es, doctor. Y muchos dicen que hoy la Corte Constitucional es el verdadero árbitro político del Ecuador, porque se está convirtiendo en un superpoder que incluso rebasa hasta la Asamblea y al Ejecutivo. ¿Esto es cierto? Bueno, de acuerdo a las atribuciones que tiene por la Constitución del Ecuador, la Corte Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución del Ecuador. Es más, es el guardián supremo de la Constitución. Es decir, la Corte Constitucional, en un Estado que se declara a sí mismo constitucional de derecho, es evidentemente el mayor poder que tiene el país, por sobre el Ejecutivo, el Legislativo. En realidad, la Corte Constitucional, inclusive, ¿verdad? En la práctica jurídica, y esto lo sabemos los abogados, es la verdadera ultimísima instancia jurídica que hay. Es decir, antes era la Corte Nacional de Justicia con los recursos de casación. Ahora, si es que se toma la iniciativa, inclusive puede llegar a ser la ultimísima instancia judicial en, en el Ecuador. Entonces quiere decir que tiene la última palabra en todos los posibles conflictos políticos y entre poderes. Así que, bien, como lo has definido, Tania, es el poder supremo del Ecuador en este momento, la Corte Constitucional. Ahora, ¿dónde termina la función de control constitucional y dónde está empezando a tener esa intromisión en las decisiones políticas o no las tiene? Por supuesto, por supuesto. Al menos en los últimos años hemos visto cómo ellos han tirado abajo decretos ejecutivos, ¿verdad?, con argumentos constitucionales. Y lo que se le critica a la Corte Constitucional, al parecer de muchos, es que da la impresión de estar desconectada de la realidad práctica y del riesgo que vive la ciudadanía ecuatoriana. Es decir, se habla de una aplicación, digamos, muy estricta, digamos, porque hay dos frentes de ser, en cuanto a ser estricto. Ser, eh, digamos, de alguna forma, eh, inflexiblemente estricto o innecesariamente estricto, ¿no? En el caso de la percepción que tiene el ecuatoriano común, la Corte ha llegado a ser innecesariamente estricta en algunos casos. Es decir, en cuanto a los decretos que tienen que ver con la seguridad, la presencia de militares en las calles, este tipo de situaciones que hemos visto. Y esto pues ha llevado a la situación actual. Doctor, pero ahí viene, bueno, entre las preguntas que se me vienen a la mente el tema de la parte legítima de las acciones y también los cuestionamientos que están recibiendo en las últimas semanas. ¿Cómo se está hablando o por qué la ciudadanía habla de legitimidad si no sienten que, por ejemplo, los jueces son elegidos por voto popular? O sea, cuando las sentencias de la Corte están haciendo cambios en la vida política del país. Bueno, indirectamente los miembros de la Corte fueron elegidos por la ciudadanía porque ellos parten de una selección organizada por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces se entiende indirectamente que fueron elegidos por la ciudadanía, porque los miembros del Consejo de Participación Ciudadana son de elección popular.
Entonces, esa es la forma indirecta en la que se pretende decir pues, que fueron elegidos por la ciudadanía. No obstante, yo aquí, y pues muy acertada su pregunta, yo aquí suelo aplicar el argumento de no todo lo justo es legal, ni todo lo legal es justo, ¿no? Estamos viendo una corte que es hiperlegalista en ciertos casos y en algunos casos pues aplica la flexibilidad de los derechos que están como catálogo en nuestra Constitución, Es ¿no? decir, que Entonces, está respondiendo, o podríamos decir que la Corte Constitucional está respondiendo, no en algunos casos a un criterio jurídico, pero en otros a intereses políticos. se podría interpretar de esa manera, se podría interpretar. No me atrevería a decir que lo hacen de manera voluntaria, pero yo creo que a veces lo que el ciudadano común percibe justo, de acuerdo a la estricta línea constitucional, la Corte Constitucional pues mantiene una línea de casi sacerdotal sobre la Constitución, ¿no? Es decir, si pudiéramos definir esto como una religión, la Corte Constitucional se comporta como los sacerdotes de la Constitución del Ecuador, ¿no? Y como los sacerdotes suelen ser muy estrictos y literales en cuanto a al contenido del texto constitucional. Lo que se le critica a la Corte, y bueno, pues yo sin tomar una postura a favor o en contra de ellos, pero hablando desde la ciudadanía, porque tampoco puedo pues sobreponer el criterio que tiene un abogado por sobre la percepción del ciudadano. No se puede ser indiferente a la percepción del ciudadano, ¿no? Que el riesgo, o al menos las reglas que quiere imponer la Corte Constitucional, no responden a la realidad de la amenaza que percibe el ciudadano común. Entonces, parece ser que no hay un consenso sobre qué mecanismos aplicar con la amenaza de seguridad que percibimos todos, porque en eso no podemos ser indistintos, ¿no? Entonces todos creemos que ellos están en una burbuja intelectual y una élite intelectual que, que desespera un poco, ¿no? Porque yo entiendo la desesperación de la ciudadanía con este tema. Ahora, hablemos directamente sobre ese impacto que tienen en el rumbo del país. ¿Qué riesgos nos estamos enfrentando nosotros los ecuatorianos cuando la Corte Constitucional se convierte, como usted lo decía, en esa parte sacerdotal que tiene la última palabra en un todo? Bueno, el riesgo que corremos es que la amenaza de seguridad, que es obvia, visible, perceptible, ¿verdad? Esté por ahora valiéndose de la anomia, es decir, de esos vacíos legales que aprovechan los delincuentes, porque si algo aprovecha la delincuencia son los vacíos legales. Por ejemplo, no ha evolucionado el concepto que tiene la Corte Constitucional sobre los menores de edad. Y lo que más vemos en las calles son menores sicarios contratados, ¿verdad? Y los criminales se valen de esos mecanismos. Y de repente, ¿no? Queremos buscar mecanismos para evitar que sigan utilizando estos menores sicarios para que sean tratados como adultos, y el criterio de la Corte Constitucional es totalmente cerrado, ¿no? Que la Constitución del Ecuador, los tratados de derechos humanos, y lo digo porque yo mismo he estudiado los tratados de derechos humanos, practico el derecho internacional, pero ¿saben qué? No se puede ser diferente en la realidad de las cosas, ¿ya? Para nosotros son niños, pobrecitos, pero para los criminales son instrumentos de matar. Y claro, la solución a largo plazo está en el sistema educativo, pero a corto plazo, ¿qué hacemos con los jóvenes sicarios de 16 años que están en las calles? Y esa es una gran No se puede pregunta. seguir. Sí, Exacto, ajá. y esa es una gran pregunta. Ahora, con esa reflexión que usted nos daba, podríamos estar entendiendo de que la Corte Constitucional puede terminar siendo ese muro de contención o también la puerta de entrada a un tema de eventual autoritarismo. Bueno, la verdad, así como ejercer el poder de manera ejecutiva, no los veo, pero sí veo que más que un tema de autoritarismo, yo creo que estamos en un grave riesgo de polarización, ¿no? O se están con la Corte o están contra la Corte, pero lastimosamente estamos llegando a un punto en el que difícilmente uno puede tener un criterio intermedio, ¿no? Porque yo pensando como abogado, de verdad, yo aplaudiría lo que hace la Corte Constitucional. Digo,
uy, qué bien, siguen de manera estricta la Constitución, los tratados de derechos humanos, qué increíble época para ser abogado. Yo diría eso, pero desde mi visión de ciudadano, yo no puedo ser indiferente a la realidad de las calles, o sea, tiene que haber un punto de evolución y ellos tienen la capacidad de evolucionar con sus definiciones, lo que hicieron con el matrimonio igualitario. Legalmente el matrimonio igualitario no estaba previsto, ¿verdad?, en el Ecuador, pero ellos, flexibilizando su visión de derechos, lo hicieron posible en el Ecuador, ¿verdad? Apliquemos ese mismo criterio de flexibilidad para el tema de seguridad. Yo creo que ellos han demostrado que pueden hacerlo y no lo han hecho en el caso, por ejemplo, de los menores de edad, que son utilizados como sicarios. Y ahí viene el tema del alcance y los límites de la Corte Constitucional, que también deberíamos nosotros los ciudadanos empoderarnos, porque por ejemplo, como usted lo menciona, en algunas ocasiones la Corte se convierte en la guardiana de los derechos, que determina prácticamente lo que tiene que hacer, y en otras sí se flexibiliza y maneja las condiciones. Entonces sí se terminaríamos o entendiendo que ellos de una u otra manera, de manera sutil, en los hilos más finos, están definiendo la política pública, están definiendo las rutas. Ahora, actualmente, ¿la Corte Constitucional se está convirtiendo en ese talón de Aquiles para el gobierno nacional? La verdad sí, hemos visto que esto ya se ha vuelto bastante evidente, este conflicto, ya no se puede tapar el sol con un dedo, entonces sí veo que el gobierno, pues, en este momento, en algunas de las cosas que quiere, pues, avanzar, al menos mediante los decretos, pues, hay que tener un conflicto con la Corte Constitucional. Ahora, en ese punto particular, yo tengo que decir que la verdad, si sabemos cómo son, ¿ya? Hay que redactar y la redacción jurídica, al menos de los decretos, tienen que ser cuidadosamente hechos. Es decir, tienen que al menos responder a los estándares ya establecidos por la Corte Constitucional. Entonces yo veo aquí, ¿verdad?, que los decretos y la redacción de los decretos, las leyes del gobierno, pueden mejorar y deben mejorar por el bien de todos nosotros, ¿ya? Es decir, si sabemos cómo es como cuando uno es alumno, si sabemos cómo es el profesor, tenemos que hacer los deberes pensando en cómo es el profesor, pero no como nosotros queremos hacerlo, ¿no? Porque sabemos cómo el profesor califica y el profesor califica en base a su forma de ser y pensar. Entonces el estudiante tiene que ser estratégico, ¿verdad?, al momento de redactar. Yo creo que el gobierno nacional debería en ese sentido ser un poco más positivamente estratégico, ¿ya? Sabiendo cómo y cómo es la manera de pensar generalizada de esta Corte Constitucional. Es decir, que en este caso el presidente o el ejecutivo debería cambiar la manera en la que está haciendo las cosas para que no tenga esa respuesta de la Corte Constitucional en la que solamente dice que están usando textualmente la Constitución para definir o trazar la línea en sentido estricto. Entonces, también ahí surge la necesidad de qué pesa más, o sea, qué test están utilizando para no traspasar la raya sobre el tema de las necesidades, sobre el tema de la proporcionalidad, sobre los fallos más recientes. Claro, porque el riesgo, por ejemplo, que corremos como país, en el caso de que la redacción del Ejecutivo sea arbitraria, son las repercusiones a nivel internacional. Es decir, que a nivel internacional, pues el Ecuador es un estado paria, que, que no sigue estándares de derechos humanos, y ya sabemos cómo resulta eso, ¿no? Entonces, yo diría que lo mejor que puede hacer el gobierno nacional es encontrar un punto medio, ¿verdad?, entre lo que la Corte quiere, entre lo que el ciudadano quiere y lo que el gobierno puede hacer. Es decir, yo lo que le sugeriría al gobierno es ser un poco más estratégico en la redacción de los decretos y leyes, ¿no? En este sentido, adaptándose un poco al criterio de la Corte. No digo cambiarlo, no digo que, digamos, se cambie el fin, pero al menos tratar de, como dicen por ahí, adaptar un poco la aspiración a la situación en este sentido. Entonces, yo en este punto diría que
si ya la Corte Constitucional, ¿verdad? No, no, hablamos de una Corte Constitucional que va a responder políticamente. Ya esa pregunta inclusive ya fue bajada por ellos de la consulta popular, ¿verdad? Pero al menos, si es que ellos responden ante el Consejo de Participación Ciudadana, porque responden ante el Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad? Sepan manejar estándares que sean un poco más perceptibles y sobre todo positivos para el ciudadano común. Es que hacia allá va mi tema de la coherencia y lo procedente que ellos están realizando. O sea, aquí creo que el objetivo es exigir la técnica, ya que están siendo muy puntuales en que traten los casos de manera igual. Pero bueno, si se cambia, por ejemplo, de criterio o solamente se fijan en el tema de la jurisprudencia, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo deberían actuar? Algo que en estos últimos días hemos analizado también es el tema de la comparación internacional. El modelo estadounidense, que tiene un control muy difuso por el tema de la Suprema Corte, el modelo europeo, el tema de estos países internacionales. Ecuador es algo híbrido, es algo al estilo Frankenstein. Bueno, Ecuador realmente tiene un sistema de corte constitucional, así como superpoder del Estado, ¿verdad? Basado, por ejemplo, en el antecedente que tiene en Colombia. En Colombia se maneja de esta manera. Y en contraste con otros países de la región, como en la Argentina, como en Estados Unidos, donde la instancia constitucional es parte del Poder Judicial. Es decir, todo lo que se resuelva a nivel constitucional es parte de una corte dentro de la función judicial. En el Ecuador no, en el Ecuador es un poder aparte, es como un ente aparte. Entonces, el problema de este sistema que tenemos es que desconecta mucho a los jueces de la realidad de la ciudadanía y los vuelve más bien sacerdotes que pasan en el templo constitucional adorando a la Constitución, ¿verdad? De manera bastante antirradical. ¿Ok? Digamos en honor a la verdad, la Corte Constitucional respeta la Constitución. Sí, por supuesto que la está hiper respetando, pero esta actitud que ellos toman responde a la realidad de los tiempos actuales. No, no responde a la amenaza que estamos viviendo. Entonces, ahí viene el dilema. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la Constitución o la Corte Constitucional? ¿No? Yo creo que el fondo de todo está en la misma Constitución. O sea, hay que hacer deberíamos de hacer una asamblea constituyente en este sentido, ¿verdad? Y corregir estos problemas de manera ya más de fondo, ya no de forma. Esto es al menos, esta ha sido una aspiración desde hace ya algún tiempo inclusive del mismo gobierno que hablaba de una asamblea constituyente hace unos meses. Entonces, todos sabemos, al menos quienes conocemos y hemos estudiado el tema, que ahorita estamos en un punto así, trabado. Estamos en un nudo en el cual justo nos hemos topado con el mismo poder que hemos creado, el poder de la Corte Constitucional respecto a nosotros mismos. Porque si les preguntamos si ellos están cumpliendo su rol de sacerdotes de la Constitución del Ecuador, lo están cumpliendo. Pero si preguntamos si la Corte Constitucional responde a las expectativas de la ciudadanía, no. No ha respondido a las expectativas en cuanto al tema de seguridad. Ciertos otros temas, porque la Corte Constitucional maneja muchísimos más temas a diario, ha tenido muy buenas resoluciones, ¿verdad? Respecto a consultas, porque ellos no pueden actuar por si acaso de oficio, es decir, porque iniciativa propia, ellos necesitan casos, ¿ya? De judiciales, normalmente que lleguen a ellos. Entonces, en estos casos, y en honor a la verdad, en muchos de ellos han respondido positivamente, muy bien, pero en estos casos de coyuntura política, que tienen que ver con seguridad, yo creo que estamos en un punto donde tenemos todo el derecho de cuestionarlos. Ahora,
Usted menciona el tema de la Asamblea Constituyente y automáticamente me trasladé a Montecristi del 2007-2008, que dio origen a esta nueva Corte Constitucional. ¿Fue un tema o el inicio de una especie de justicia más técnica o un poder con tintes políticos? O sea, ¿qué vacíos dejó Montecristi en 2007-2008 que hoy explican esta crisis de gobernabilidad y también de hiperpolitización que existe a nivel nacional? Es una excelente pregunta y yo me atrevo a definirlo como un experimento constitucional, ¿verdad? Se está experimentando con este sistema que se define como neoconstitucionalista, donde antes, ¿verdad? La ley estaba por sobre todo, la Constitución y la ley. Pero ahora, en esta nueva modalidad, los derechos están sobre las leyes y sobre cualquier cosa. Inclusive, en el caso de tratados de derechos humanos que favorezcan derechos humanos, inclusive los tratados internacionales podrían estar sobre nuestra Constitución y leyes en caso de que sean más favorables a los derechos humanos que nuestra propia Constitución y leyes. O sea, miren este sistema en el que estamos, ¿no? ¿Y para qué han servido los derechos humanos? Bueno, para ciertos casos positivos han respondido, pero también ha sido el instrumento para que muchos criminales entren y salgan de prisión como que fuera un hotel, ¿no? Habeas corpus que han liberado criminales de altísima peligrosidad con excusas médicas que los jueces han malinterpretado voluntario o por presión, ¿verdad? O sea, yo creo que el sistema que se creó en Montecristi realmente nos ha puesto en un punto donde el Ecuador no estaba preparado para actuar. ¿Ya? El Ecuador no era un país que yo creo haya estado preparado para manejar el tema de seguridad y delincuencia con un sistema donde los derechos están por sobre las leyes. ¿Ya? Y no digo que esté mal, pero tampoco no es que no haya alternativas. O sea, hay sistemas que son mucho más legalistas. Si el delincuente incumplió la ley, pues responderá con las consecuencias que dicta la ley. Pero no, en nuestro caso, si el delincuente incumplió la ley, entonces va a cumplir su sentencia, pero si por ahí se enferma, pobrecito, puede salir de prisión a cumplir su sentencia fuera de prisión. Entonces, estamos en un sistema en el que nosotros como sociedad no hemos estado listos para cumplir. Yo creo, y me atrevo a decir, que este sistema, ¿verdad?, estaría perfecto en un país donde ya tiene sus instituciones súper bien claras y definidas, no sé, Suiza, ¿verdad? Algunas de esas realidades, pero el Ecuador es un país que sigue en proceso de construcción y aspira todavía la institucionalidad que no la tenemos, ni la hemos tenido, ni la hemos logrado con esta constitución. Ahora, es decir, que una asamblea constituyente sería esa salvación que el Ecuador necesita o sería ese riesgo también para volver a barajar las cartas del poder sin resolver los problemas de fondo. Bueno, sería nuestro boleto a hacer un récord Guinness de uno de los países con más constituciones en el mundo, ¿verdad? Que hemos tenido ya 20 y pico constituciones, pero salvo el- la, la broma internacional que nos caería encima, yo diría que para los cuestionamientos que hace la mayoría de la ciudadanía, ¿verdad? Juristas, etcétera, etcétera, yo creo que sería el único mecanismo legítimo que tendríamos para verdaderamente hacer algo al respecto. Porque con las reglas actuales que tenemos en la Constitución, déjenme decirles en honor a la verdad, la Corte Constitucional tiene razón, ¿no? Tiene razón si lo medimos con las reglas actuales que tenemos en la Constitución. Entonces, digamos que nosotros mismos hemos creado nuestra propia trampa en este sentido. O sea, si lo medimos por el texto constitucional, ahorita la Corte Constitucional está respondiendo a la Corte, ¿no? O sea, los sacerdotes de la Constitución están respondiendo a la altura de la Constitución. Uh-huh. Hoy día, específicamente hoy 11 de septiembre, hay ya esa voz popular que se va a lanzar a las calles que claman esa independencia judicial, esa búsqueda de derechos, otros exigen el tema de seguridad y los cambios urgentes. La pregunta real es que actualmente la política está sumando o nos sigue fracturando a nivel de país.
Lastimosamente, no, la política pues, nos fractura a nivel de país, ¿no? No lo digo específicamente por lo que está sucediendo ahora, sino que todo lo que se politiza en el Ecuador pues termina siendo corrompido, ¿no? Si la justicia es intervenida políticamente, pues se corrompe, ¿ya? El legislativo actúa políticamente y el legislativo es uno de los entes indistintos de qué gobierno, qué poder lo maneje, que más desconfianza genera en la ciudadanía. Entonces, yo diría que la política no es algo malo, no lo es. El problema son las intenciones que tienen muchos de los políticos, ¿no? Que no suelen estar a la par con lo que aspira y quiere la ciudadanía. Pero el ciudadano común tiene problemas más preocupantes. El ciudadano común tiene problemas para alimentarse, para educarse, en temas de salud, que esto yo no digo que sea del gobierno actual, pero son problemas constantes en el Ecuador que no hay que desatender. Entonces, yo diría que más allá de los conflictos políticos, creo que tendríamos que llegar a un consenso y un punto medio de, hey, ok, aquí tenemos conflictos políticos, pero tenemos una ciudadanía que requiere atención. O sea, no tenemos que ser indiferentes a la parte del ciudadano común que no interviene activamente en la política. Entonces, yo diría que lo único que nos puede unir es atender a todas estas personas que tienen necesidades que no podemos desconocer, a los que hay que seguir llegando. Porque se pueden estar haciendo bien las cosas ahora, pero nunca va a ser suficiente para un país como el Ecuador. Y nuestro problema delincuencial justamente viene de ahí, viene de una sociedad, ¿ya?, que sufre y vive las omisiones de gobiernos, de muchos gobiernos, que han hecho soluciones parche, ¿ya? O sea, si queremos realmente acabar con la delincuencia, tenemos que intervenir la fábrica. Y esa fábrica es la sociedad misma. Sería solucionar problemas de fondo, no de forma, como se dice en el ámbito legal. Ahora, doctor, una pregunta que necesito que usted me la respuesta es, ¿se debería cerrar o no cerrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque muchos hablan de que si se cierra sería un golpe democrático y otros de que se eliminaría la especie de corrupción. Actualmente está en terapia intensiva. Ah, sí. Yo sí soy partidario que salga el Consejo de Participación Ciudadana, Control Social. O sea, ha sido una institución que desde que empezó de manera vergonzosa. Existe de manera vergonzosa y seguirá existiendo de manera vergonzosa. O sea, no hemos visto nada concreto de ellos. Hay concursos que no han podido ni siquiera definir las reglas porque no llegan a consensos. O sea, todo lo que solía ser el Congreso o la Asamblea Nacional actualmente, muchas de las cosas se las atribuyeron ellos. Entonces, yo diría que la verdad ha sido un organismo que no ha respondido a la altura y que mal hacen llamarse ciudadano, cuando es obvio, y es bastante obvio, ¿verdad? Son bastante obvias las afiliaciones políticas de sus miembros, indistinto de los partidos. O sea, como dicen por ahí, no hay mejor cosa oculta que lo que se oculta a simple vista. Y obviamente hay partidos políticos dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que pasa es que este es un frente que ni siquiera los mismos partidos políticos han logrado, digamos, manejar de manera acertada en favor de la ciudadanía. Así que, si fuera por mí, sayonara, ¿no? Que se vayan. Doctor, yo quiero agradecerle por esta entrevista. Muchísimas gracias por aceptar este espacio de diálogo que estamos actualmente definiendo el rumbo del país a nivel de toda esa polarización que se está dando. Hoy es un día decisivo donde se va a marchar a favor y en contra, donde el Ejecutivo y sistemas sociales ya se están teniendo discursos que se contradicen. ¿Usted cree que estas acciones o esta marcha que está realizando, por ejemplo, el Ejecutivo, está de manera correcta? A ver, escuché bien. Va a haber una marcha a favor de la Corte Constitucional. ¿Desde cuándo se convirtieron en actores políticos? Para sacar gente a las calles. ¿De dónde salen estas personas? O sea, entiendo las marchas en contra, pero las marchas a favor de qué? ¿De la Corte Constitucional o de la Constitución o de qué? O sea, esa es la parte que yo no comprendo mucho, porque un organismo que se supone no es político, no está politizado, tiene una marcha a favor. ¿A favor de qué? O sea,
Entiendo que hay una marcha en contra porque, bueno, hay un descontento generalizado, pero una marcha a favor el mismo día, eso se llama afán de conflicto, eso se llama provocar, eso se llama querer fragmentar al país. ¿Por qué no lo hicieron otro día? Pregunto yo. Si sabían que iba a haber una marcha a favor hoy, ¿por qué no fue otro día? ¿No? Ahí vemos un claro afán de conflicto. Ahí ¿De quién está. viene? Ahí está la cuestión, ¿no? Lo está organizando la UNE y la CONAIE. En serio. O sea, justo este día no pudieron elegir otra fecha para hacerlo a favor. Así A eso es. voy. O sea, ¿por qué justo el día de la marcha que ya estaba anunciada en contra? Entonces, son cosas que el ciudadano común tiene que ver más de fondo. Hay un claro afán de conflicto aquí. Doctor, muchísimas gracias por este diálogo. Esperamos contar con su participación en unos próximos días. Muchísimas gracias por la invitación, Tanya, y estimada audiencia de Manta, Manabí y todo el Ecuador. Un abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos. Teníamos en nuestro espacio de Visión a la Verdad un diálogo profundo analizando cada uno de los roles con un abogado, con un analista experto, quien hablábamos a profundidad sobre la guardiana de derechos en la que se ha convertido la Constitución, que él lo decía como una especie, o lo comparaba con el sacerdocio, como un todo que está buscando ser muy tajante y cumplir lo que dice la Corte Constitucional, pero que también tiene debilidades. Y lo analizábamos cómo estas decisiones nos están impactando a nivel social en el ámbito político, porque están definiendo el rumbo del país con las decisiones que ellos están realizando. Y esto se teje de una manera tan fina, que hay que entender la profundidad, y por eso invitábamos a este doctor experto como es Francisco Icaza, quien ampliaba y profundizaba el tema. Todos los detalles de esta entrevista usted también los puede escuchar y los puede encontrar en nuestra plataforma de YouTube. Son las 8 con 3 minutos, vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con más aquí en Radiovisión Manabí. Inicio de espacio publicitario. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de El Puerto, con servicios de primera para tus eventos. Sorpréndete en nuestro restaurante gourmet principal, La Casona, con decoración europea y los mejores platos internacionales de temporada. Sin lugar a dudas, algo muy diferente y exclusivo. Relájate en un ambiente moderno con la mejor vista a la bahía de Manta. En la terraza Rooftop, con una carta de parrilladas, mariscos y deliciosos cócteles. Visítanos en la calle 11 y avenida 1, frente al Parque de la Madre. Casa Rosada, el sabor de nuestra historia. En Cedil sabemos que la seguridad significa más que solo vigilancia. Con una combinación única de tecnología de vanguardia, ofrecemos un servicio de protección incomparable. Nuestro equipo, altamente capacitado, está comprometido con la excelencia. Nos adherimos estrictamente a las leyes y normativas internacionales, garantizando un entorno seguro. Descubre la diferencia que Cedil puede hacer en tu vida. Visítanos en el kilómetro 5,5 vía Manta Rocafuerte frente a Cementerios Parques del Recuerdo o llámanos al 099-818-6129. Tu seguridad, nuestra pasión. Fin de espacio publicitario. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial. Seguimos con toda la información en Cómo Amaneció Manabí.
las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, y continuamos con más aquí en Radiovisión Manabí. Ahora le vamos a dar la bienvenida a cada uno de ustedes en nuestra jornada de visión a la comunidad, el espacio que abre las puertas de la radio para escuchar a nuestros barrios, parroquias, sectores, cantones, a toda la provincia, porque somos la visión que conecta a todo Manabí. 8 de la mañana con 7 minutos, así están, y un gusto acompañarlos en este jueves 11 de septiembre. Aquí sus voces se convierten en protagonistas, las necesidades, las denuncias, las historias y también las acciones positivas que construyen una mejor ciudad, porque creemos que la comunidad se fortalece cuando se hace escuchar. Les invitamos también a ser parte activa de este diálogo ciudadano, enviando sus comentarios, mensajes, denuncias, saludos, incluso las acciones positivas que se realizan en su barrio al 0967-998870, al 0967-998870. Son las 8 con 8 minutos, 8 con 8 minutos. También le recordamos que el día de mañana, 12 de septiembre, se va a llevar a cabo la presentación del libro Llegar a Viejos, Vivir hasta el Final. El evento está programado para las 5 de la tarde en el auditorio del Museo de Manta, un espacio que está abierto para la ciudadanía, que invita a generar esa reflexión sobre la vida y también el envejecimiento. Está muy interesante, así que todos invitados, y un abrazo para la licenciada Cecilia de Sánchez, quien nos recuerda esa importante invitación, y con gusto nosotros vamos a estar ahí. Son las 8 con 8 minutos. Iniciamos, señores. El día de ayer fue un día bastante importante. El 10 de septiembre es el día de donde se recuerda la prevención del suicidio. Es una fecha que busca visibilizar y generar conciencia sobre un problema que afecta no a una, sino a miles de familias. El día de ayer, en diálogos con la psicóloga Emily García, se explicaba que en el Ecuador el suicidio se ha convertido en la cuarta causa de muerte, lo que refleja, señores, la urgencia de fortalecer las acciones de prevención. La especialista subrayó la importancia de detectar a tiempo las señales de alerta, de ofrecer acompañamientos oportunos y de crear espacios de escucha, de apoyo emocional, de herramientas fundamentales para evitar que más vidas se pierdan por esta causa. Vamos a escuchar esta importante entrevista que se mantuvo el día de ayer con la psicóloga clínica Emily García. Interesante conocer estas cifras, señores. Es el cuarto, de acuerdo a lo que ella explicaba, es la cuarta causa de muerte en el país. Es la cuarta causa de muerte. El suicidio es algo que nos afecta de manera silenciosa, y hay que entender de que no se puede notar a simple vista. Veíamos y recordemos artistas increíbles que decidieron acabar con su vida aún teniéndolo todo. Y aquí viene también la importancia, el trabajo o el apoyo de las familias, detectar, señores, cuáles serían esos signos de alarmas de sus hijos, de su esposo, de su esposa, que pueda generar de que se provoque o se consume un suicidio. Y esto nos invita a la reflexión, y es por eso que este 10 de septiembre es un día para reflexionar. Muchas veces hay personas que están sonriendo, que demuestran muchísima felicidad, que hablan del amor, pero es lo que dicen o lo que ellos quieren demostrar. Pero muy en el fondo están sintiendo cosas que les afectan en la toma de decisiones, y una de ellas es culminar con su vida. Sin más, vamos a escuchar lo que dijo la psicóloga clínica Emily García para Radiovisión. 8 con 11 minutos. Definir cómo nace el riesgo de suicidio. Y en este campo, hablando a nivel global, realmente es un problema que acapara año a año casi la vida de 1 millón de personas. Pero hablando particularmente de Ecuador, estamos atravesando por situaciones que tienen que ver con el aumento de violencia social, las pocas oportunidades o el poco acceso a cuestiones de salud, servicios de salud es muy ineficiente. Entonces, estas cifras básicamente nos revelan que es una crisis silenciosa a la que no se le está prestando la atención que debería prestársele. Entonces, vemos también un aumento en la violencia social desde el 2019 hasta acá, que no disminuye, al contrario, aumenta.
Entonces realmente es una realidad bastante triste para profesionales de la salud y pues que aún sigue sin prestársele la atención y sigue sin dársele los espacios que debería. Entonces, pues nos preocupa un montón y estas cifras también revelan que a nivel de familia o a nivel de estigma social sigue también acrecentándose aquello. En Manta ya se han reportado algunos casos, y sobre todo en menores y adolescentes. ¿Por qué esta situación? Porque ellos son la población más vulnerable frente al suicidio. Bueno, en este caso, hablando de adolescentes, que es desde los 12 años hasta los 17 años, nos topamos con una etapa de la vida en donde se viven absolutamente todas las emociones de una forma muy intensa, de hecho más intensa que el resto de la vida de una persona. Entonces aquello ya genera una condición de vulnerabilidad en alguien. Y pues el hecho de que también se encuentran en una etapa en donde están buscando su identidad, en donde están buscando quiénes son, y eso particularmente a nivel de etapa, pero en los jóvenes también existen otras situaciones u otras problemáticas que se presentan únicamente allí, que tiene que ver con la cuestión del acoso, el bullying, el consumo de sustancias. La presión social es en esta etapa en donde tiene muchísimo más peso que en el resto de la vida. Entonces, aquello, todo este conjunto de cosas se engloban y generan una condición de vulnerabilidad, particularmente en jóvenes. ¿Qué papel juega la salud mental en este contexto y por qué suele ser todavía un tema que está relegado y estigmatizado en nuestra sociedad? Bueno, realmente esto parte a partir de la desinformación. Hay personas que vienen desde patrones hacia atrás con cierto tipo de crianza y ciertos tipos de costumbres en donde absolutamente nadie hablaba de cómo se sentía, nadie hablaba ni siquiera de qué es una emoción y hay jóvenes que nunca han visto o han escuchado a sus papás hablar de su sentir, de qué piensan, de que tuvieron un mal día. Entonces a veces está hasta mal visto hablar de aquello o es visto como una señal de poca valentía o que son poco resilientes con la vida, etc., etc. Hay muchos mitos alrededor de la salud mental, hablando particularmente de la crianza, que es en donde yo me atrevería a decir que nacen o parten, se originan muchísimas situaciones que nos acompañan el resto de nuestra vida. Entonces, el hecho de estigmatizar tanto la salud mental o más bien minimizarla, y nunca hablarse como algo que está allí, pero no lo tocamos. Eso simplemente tiene que estar escondido y nadie tiene que reconocer que existe. Entonces aquello nos pone en esta situación de, primero, concientizar a las personas y segundo, el simple hecho de reconocer que hay algo que no está bien y que de lo que se tiene que hablar, de lo que se tiene que discutir, incluso en nuestra casa, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, tías, etcétera. ¿Cuáles son las señales de alerta más comunes que deberían detectar nuestros padres, incluso nuestros maestros y hasta nuestros amigos para actuar al tiempo? Bueno, una de las señales, hablando de un familiar, de un amigo, amiga, el hecho de ver que alguien se aísla constantemente, de que no quiere compartir con grupos de personas ciertas situaciones, también el hecho de que habían antes situaciones que disfrutaban un montón, que les generaban placer y resulta que ya no, que simplemente quiere estar lejos de todo el mundo sin más. Y hay una señal que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con el hecho de que a veces estas personas que empiezan toda esta planificación, porque es toda una planificación alrededor, empiezan a regalar objetos preciados para ellos. Esto es una alerta roja que tiene que activarse, pero inmediatamente cuando alguien nos regala algo que quiere mucho, que atesora mucho, ahí pasa algo, ahí pasa algo. En Ecuador, ¿qué recursos de apoyo psicológico existen y se puede acceder de una manera fácil a ellos? Bueno, en Ecuador sí hay canales que nos podrían brindar este tipo de apoyo. Hay una línea que es el 171 opción 6, en donde nos brindan servicios para salud mental. El MCP y el hospital también tienen ciertos canales en donde nos pueden brindar este servicio y también hay universidades, fundaciones y ONGs que allí suelen segmentarse o suelen ser un poco más específicos, como por ejemplo para la violencia de género, para violencia intrafamiliar, pero sí hay canales. Ahora, partiendo de que los hayan y que estos sean eficientes, hay una gran distancia o diferencia allí. Yo particularmente recomiendo que si personas me están viendo, adolescentes me están viendo,
que recurran a instituciones educativas. Donde yo estudié acá en la ULEAM, pues sí prestábamos este servicio. De hecho, los estudiantes estábamos ansiosos de querer atender o ayudar de la mejor manera posible a personas que lo necesitaran. Entonces las universidades también son un apoyo para este tipo de situaciones. Partiendo de esto, también es muy importante ver el lado de que brindar ese acompañamiento a la familia después de haber ocurrido una tragedia como esta. Claro, la secuela que dejan en la familia es una secuela bastante profunda, que lleva muchísimos años tratarla, hablando de que esto afecta, como me decías, a las familias, a comunidades y a países enteros. Queda una huella de culpa bastante grande, el no poder haber hecho nada, el no poder haberme dado cuenta. O sea, esto requiere un trabajo un poco arduo de acompañamiento psicológico para los que quedan, para los que están acá. Entonces sí es necesario. Hay veces en donde la familia, bueno, tuvieron una pérdida, fue dolorosa y lo dejan allí tapado, pero esto pudo haber sido incluso algún tipo de razón de motivación para alguien que quizás tiene la idea dentro de la familia y resulta que vio a alguien más lo hizo, y lastimosamente esto sirve para motivarlos, cosa que no debería pasar, pero por aquello es importante el acompañamiento. ¿Qué tiempo podría tomar quizás pasar esta pérdida a los seres queridos? Bueno, una pérdida o el proceso de duelo que debería ser el duelo. Hay un duelo que es el duelo sano, por decirlo así, y hay uno que se llama el duelo patológico, que es en donde ya tenemos que prestar atención. No podríamos discutir que cada persona es diferente. Cada persona tiene su proceso y lo atraviesa a su manera, pero el duelo sano, por decirlo así, está máximo hasta los 6 meses. ¿Okay? Hay personas que se tardan mucho más y lo viven con mucho más intensidad. Eso va a variar un montón de persona a persona, pero de 6 meses es lo recomendable que alguien esté como sumido en el dolor de haber perdido un familiar y pues que lo vaya atravesando, en donde ya pues se tenga esta sensación de resignación ante la pérdida, y pues que esta sensación de dolor vaya disminuyendo y que esta persona vaya pues quizás como poniendo un contexto en donde ya tiene que continuar su vida sin esta persona. Entonces lo recomendable en pocas palabras sería en 6 meses. En este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que atraviesan momentos de desesperanza y para las familias que incluso no saben cómo ayudar? Bueno, para los jóvenes, el mensaje corto sería pidan ayuda. O sea, pedir ayuda no los hace menos valientes. El ir y reconocer, de hecho eso lo hacen las personas valientes, el ir y reconocer que hay un problema y que ese problema alguien lo tiene que atender, alguien tiene que hacer algo. Entonces, ya mencionando que hay organismos, pero tomando en cuenta en que a veces la comunicación dentro de la familia no está bien, porque hay muchos problemas que hay que atender, entonces esto no está bien, pero pidan ayuda. Siempre hay una persona que está dispuesta a escucharlo, siempre hay una persona que está dispuesto a estar o dispuesta a estar. Entonces pidan ayuda en donde sea, en donde puedan. Ahorita con las redes sociales tenemos un gran acceso a comunicarnos con otras personas y eso, que pidan ayuda. Y para las familias, pues particularmente que no minimicen los problemas de los jóvenes, porque sí se da el caso en donde se les refuta a los jóvenes de que no tienen razones para estar tristes, para estar estresados, para estar enojados, cuando realmente sí las tienen. Y esto es demasiado importante, el darle la cabida y darle lugar a las problemáticas cuando es necesario. Entonces, el que sepan identificar las señales, las alertas, de que le presten atención a sus hijos, sobrinos, nietos, etc. Pero pues sí, eso, y que hay también profesionales de la salud que estamos dispuestos a acompañarles en estos procesos que son muy difíciles a nivel nacional. Ecuador está pasando una crisis, pero terrible. Y pues sí, hay personas que van a estar, siempre hay alguien que está.
8 de la mañana con 21 minutos y mucha atención con esta información de Manta, ya que la alcaldía informó la culminación de la repavimentación de los 4 carriles de la arteria vial principal del barrio Costa Azul, complementando así el tramo 3 de la vía interbarrial, un corredor estratégico que conecta varios sectores de la ciudad. La obra abarca 2,5 kilómetros y forma parte del programa municipal Ecuación del Cambio 70K, igual 107 calles nuevas para Manta, que busca transformar la movilidad urbana. Pese a las dificultades por el desabastecimiento de asfalto tras el incendio en la refinería de Esmeraldas, el proyecto fue priorizado y ejecutado con celeridad. Antes de las